Buenas, la clase de hoy va a ser sobre ecografía pediátrica, ya que estoy haciendo la rotación por pediatría. La clase en sí se va a basar no en patologías y ni tampoco en todos los tipos de ecografía que se le realizan a los pacientes pediátricos, pero sí en aquellas ecografías que podríamos llamarlas de rutina o las que siempre se suelen pedir en todo recién nacido o todo paciente pediátrico, al menos hasta cierta edad, como vamos a ver más adelante. Que son estas tres: la ecografía transfontanelar, la abdominal y la de cadera. Haciendo un breve pantallazo, la ecografía transfontanelar se enfoca en la evaluación del cerebro al analizar las suturas craneales y las estructuras intracraneales, principalmente a través de la fontanela anterior, y permite detectar patologías como hemorragias, malformaciones o quistes. En cuanto a la ecografía abdominal pediátrica, en cuanto a la técnica es bastante similar a lo que nosotros conocemos en el paciente adulto, solo que esta se encuentra orientada a la búsqueda propia de patologías propias de la edad, ¿no es cierto? Como pueden ser malformaciones congénitas y la hipertrofia pilórica, la imaginación intestinal, en el contexto de un paciente con abdomen agudo, ¿no es cierto? Y por último, la ecografía de caderas, que es súper importante para la detección temprana de displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, esta exploración, ¿no es cierto?, es esencial en el seguimiento y la detección precoz, ya que si logramos esto y hacemos un buen tratamiento, prevenimos patologías a largo plazo, como pueden ser la osteoartritis. Vamos a empezar con la ecografía transfontanelar. La ecografía transfontanelar, vamos a empezar diciendo qué tipo de transductor usamos. Se pueden utilizar dos. Unos depende también de la edad del niño, ¿no? Generalmente niños prematuros o recién nacidos utilizamos el microconvex, acá lo voy a marcar con el puntero, que tiene una frecuencia de 5 a 10 hercios, o el que conocemos para hacer la ecografía abdominal, por ejemplo, el sectorial o el convex, ¿sí? Que tiene una menor frecuencia. La evaluación ecográfica generalmente incluye 5 planos sagitales y 6 coronales, ahora lo vamos a ver más adelante, y también hay otras imágenes adicionales que se pueden obtener en otras ventanas, como pueden ser a través de la fontanela posterior o la ventana temporal. Este estudio tiene una limitación que justamente es que necesitamos una fontanela abierta. Y la fontanela anterior, que es por la principal por la cual se realiza, comienza su cierre alrededor de los 9 meses de edad y usualmente se completa alrededor de los 15 meses. En algunos pacientes que se extiende un poquito más, pero bueno, esto sería la media. Pasando a estas imágenes representativas, una vista axial y sagital del cráneo, estamos viendo entonces marcado con letras rojas, ¿no?, la fontanela anterior y por debajo la fontanela posterior. Y con letras negras tenemos los huesos. Tenemos el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital. Y las flechitas rojas y las flechitas negras y amarillas. Empezando por la amarilla tenemos la sutura metópica. La flecha negra es la sutura coronal y la flecha roja es la sutura coronal y la flecha negra la sutura lamboidea. En una vista coronal, las mismas estructuras, solo que podemos agregar, siguiendo la fontanela anterior, vamos a encontrar esta estructura que es la fontanela esfenoidea, y si seguimos la fontanela posterior, vamos a encontrar la fontanela posterior. La fontanela mastoidea, perdón. Vamos a empezar hablando de los cortes coronales. Para una adecuada realización de los cortes coronales tenemos que colocar la sonda en posición transversal sobre la fontanela anterior, con la muesca señalando siempre a la derecha del paciente. Generalmente los hilos barridos que se obtienen se realizarán entonces desde anterior hacia posterior, obteniendo los 6 planos que vamos a ir viendo uno por uno ahora. Y estas son todas las estructuras que vamos a ir evaluando. Vamos a empezar con el primer corte coronal, que es el plano más anterior, en donde muestra principalmente los lóbulos frontales y la región orbitaria superior. Lo que también vamos a evaluar es la presencia de la cisura interhemisférica, que está acá representada con el número 1, esta estructura más hiperecogénica. A los lados tenemos entonces los lóbulos frontales y por enfrente tenemos en la topografía orbitaria, ¿sí?, la región orbitaria superior. Y este redondito está marcando el área de localización donde encontramos la arteria cerebral anterior.
Entonces, tenemos que evaluar que esta cisura se encuentre sin desviaciones, vamos evaluando las circunvoluciones del parénquima cerebral y la correcta distribución de la ecogenicidad. Vemos que la sustancia gris es más hipoecoica con respecto a la sustancia blanca, que es más hiperecogénica. En el segundo corte coronal acá vemos bastantes estructuras. Es un corte a nivel de las astas frontales de los ventrículos laterales. Siguiendo para no perdernos, vamos a seguir entonces hablando de la cisura interhemisférica. En una flecha más grande, acá ya tenemos el cuerpo calloso en una vista axial. A ambos lados tenemos los ventrículos laterales. En este rombito estamos viendo el cabum o el septum pellucidum. Después tenemos los ganglios de la base. Tenemos la cisura de Silvio con una estrella un poquito más grande. Tenemos la topografía de la arteria cerebral media. Y bueno, por detrás tenemos los lóbulos temporales. Correspondería a este corte. En todos los cortes que vamos a evaluar, siempre vamos a evaluar el parénquima, ¿no? La ecogenicidad de la sustancia gris, la sustancia blanca y otras estructuras. Y bueno, siempre también evaluamos la simetría de ambos lados, ¿no? De todas las estructuras. En este caso, lo que más vamos a evaluar son los ventrículos laterales. Y también la presencia, ¿no? Del cuerpo calloso, que se evalúa inclusive mucho mejor en un corte sagital, que bueno, lo vemos más adelante. En el tercer corte coronal es un corte a través del tercer ventrículo. Bueno, siguiendo con las estructuras, las flechas rojas marcan el cuerpo calloso, ventrículos laterales, más se ven de forma anecoica a ambos lados, y bien en el centro, en el asterisco, tenemos el cabum septum pellucidum. Después tendríamos en topografía lo que vendría a ser el tercer ventrículo. A ambos lados tenemos el globo pálido y al lado de este el putamen. Por debajo el mesencéfalo y bueno, en esta línea punteada a ambos lados deberíamos ver la cisura de Silvio. En este corte generalmente valoramos, al igual que el resto de los planos, la simetría de las estructuras. A lo mejor si dentro de los ventrículos no hay algún tipo de contenido, la presencia de alguna hemorragia dentro del parénquima cerebral. El cuarto corte es un corte a nivel del cerebelo. Vemos esta típica imagen que se denomina en árbol de Navidad, con parte del cerebelo y todas sus estructuras, ¿sí? Que correspondería a toda esta estructura más hiperecogénica. Eh, Después, para nombrar otras estructuras, tenemos este círculo, esta línea punteada de puntitos más chicos, es una cisura. Después acá con esto un poquito más grande, tenemos la cisura del hipocampo. Esta marcada con líneas punteadas blancas es otra cisura que está separando en este caso el opérculo frontal del opérculo temporal. Y acá vemos de vuelta a nivel de la línea media ya los ventrículos laterales. En este corte podemos evaluar las cavidades ventriculares, los plexos coroideos que se van a encontrar dentro de las cavidades ventriculares con una imagen más hiperecogénica. Vamos a ver mejor en otros cortes. Y hay que tener especialmente entonces, lo que mayor se ve entonces, la estructura del cerebelo, porque suele tener un aspecto tan hiperecogénico que a veces no se diferencia bien de las hemorragias. Por lo tanto, a veces se utiliza la fontanela posterior o la mastoidea para evaluar este tipo de patologías. A nivel del quinto corte, es un corte que pasa a través del trígono ventricular con los plexos coroideos, ¿sí? Que lo estamos viendo acá. Estos son los ventrículos laterales y dentro vemos toda esta imagen hiperecogénica que corresponde entonces a los plexos coroideos. Con una línea punteada blanca estamos viendo la cisura de Silvio por detrás del cerebelo. Y bueno, acá a los costados otras estructuras anatómicas, el surco parieto occipital y la cisura de Rolando. Entonces acá es donde valoramos un poquito mejor, a lo mejor la sustancia blanca periventricular y la ecogenicidad de los plexos coroideos, teniendo en cuenta que la sustancia blanca siempre es menos ecogénica que los plexos coroideos que se encuentran dentro de los ventrículos. Y el último corte coronal es un corte a través de los lóbulos occipitales. Estamos viendo los lóbulos occipitales en ambos hemisferios. En el círculo está marcando la sustancia blanca periventricular, que es lo que veníamos evaluando desde un principio, pero a lo mejor en este corte se puede apreciar mucho mejor la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Y bueno, acá vemos el surco parieto occipital y otra vez vemos la cisura de Rolando. Pasando a los cortes sagitales, entonces lo que ahora tenemos que hacer es
con la sonda colocada sobre la fontanela anterior, ponemos la muesca hacia anterior, es decir, el notch hacia anterior, y hacemos el movimiento de báscula hacia ambos lados, desde medial hacia lateral, obteniendo los 5 cortes principales, que en realidad son, digamos, son el medial, el sagital y después son parasagitales. Es decir, estos 2 cortes son los mismos que estos 2 cortes, solo que unos del lado izquierdo y otros del lado derecho. Este es el corte donde probablemente más característico, donde más estructuras vamos a llegar a evaluar, que es el corte sagital, bien a nivel de la línea media. Empezando a nombrar un poco las estructuras para ordenarnos. Esta línea punteada blanca corresponde a la circunvolución del cingulum o giro cingulado. Por debajo, esta estructura más hipoecoica, el giro cingulado como tal, y marcado por las flechas rojas, toda esta estructura de acá tenemos el cuerpo calloso, que es importantísimo evaluarlo, y en este corte sagital se lo evalúa mucho mejor con cada una de sus partes, el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Bueno, inmediatamente por debajo tenemos el tálamo y todo el sistema ventricular, tercer ventrículo que se comunica con el cuarto ventrículo y por último con la cisterna magna, que todo esto tiene sus propias mediciones que lo podemos llegar a realizar para saber si se encuentra en un aumentado tamaño. Hacia anterior tenemos este huesito que es el clivus y hacia posterior simplemente marcando el lóbulo occipital. Esto sería un corte parasagital, ¿sí? eh, Hacia un lado, ¿no? Lo podemos hacer también hacia el otro lado y deberíamos ver las mismas estructuras. Vemos entonces el núcleo caudado, el tálamo y bien en el medio de estos dos tenemos el surco tálamo caudado. A nivel de este surco se va a insertar esta estructura que es el plexo coroideo del ventrículo lateral. Y acá es donde anteriormente mencionamos que la sustancia blanca tiene que ser menos hiperecogénica que los plexos coroideos, por lo tanto esto también es un buen corte para evaluar eso. Y también podemos evaluar la presencia de hemorragias. Bueno, siguiendo con las otras estructuras anatómicas, vemos cómo el sistema ventricular aparece en forma de C, con su contenido anecoico. Después tenemos otras estructuras, que son los ventrículos laterales, un corte a nivel del cuerno occipital, lóbulo temporal, lóbulo temporal. Y el último corte parasagital se denomina tangencial. Este es un corte que es lateral y superficial a los ventrículos laterales, pero donde podemos identificar principalmente las cisuras y cómo estas cisuras separan a, en este caso, los 3 lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Entonces, en este corte principalmente vamos a evaluar eso, ¿no? La presencia o no de circunvoluciones y la apariencia, ¿no?, de la sustancia blanca y la sustancia gris. Eso con respecto a la ecografía cerebral. En cuanto a la ecografía abdominal, bueno, acá hay mucho texto escrito, pero es simplemente para decir, primero que se utiliza el transductor convex, el que se suele utilizar en los pacientes adultos. A lo mejor si queremos una mejor calidad de imagen, podemos usar transductores con una mayor frecuencia, como puede ser el microconvex o el lineal. Pero como lo dije al principio, la ecografía abdominal del paciente pediátrico es bastante similar a lo del adulto, solo que tiene algunas diferencias. Por ejemplo, siempre empezamos a evaluar la pelvis. Siempre empezamos por la vejiga urinaria, incluyendo si podemos llegar a ver los uréteres distales. Porque nosotros al colocar el gel frío, eso le genera a uno, por la sensibilidad, ¿no? La poca sensibilidad que tienen los chicos, les genera sensación de orinar, los chicos se orinan y no, la vejiga no tenemos una correcta vejiga para poder evaluarla. Por eso también a veces se recomienda calentar un poquito, tener un poco tibio el gel, pero bueno, no en todos los servicios tienen esa posibilidad. Y bueno, y ahí lo empezamos a evaluar. Una vez que evaluamos todo lo que vendría a ser la parte pélvica, la vejiga, el espacio retrovesical, si el pedido lo pide, evaluamos genitales internos, aunque siempre está bueno hacerle un vistazo rápido, y los vasos pélvicos. Y después seguimos, sí, como si fuese, a no ser que haya una indicación específica, seguimos como si fuese una ecografía normal del paciente adulto. Vemos los órganos parenquimatosos abdominales, hígado, vesícula biliar, es muy importante la vesícula biliar, páncreas, vaso, riñones.
En los chicos podemos ver las glándulas suprarrenales, mucho más fácil que en el paciente adulto, pero bueno, en algunas bibliografías encontré que no se hace de rutina, a no ser que lo especifique en el pedido. Y una cosa súper importante en los chicos, que es lo que vamos a ver más adelante, es que es súper importante las mediciones. Si bien se debería hacer de forma rutinaria en pacientes adultos y en pacientes pediátricos, en los pediátricos es súper importante porque vamos a ver que hay un montón de tablas para todos los órganos en donde, bueno, se dividen según, en este caso, paciente neonato, según las semanas de vida o según la edad del paciente. Son súper importantes porque ahí vamos a saber, tenemos en base, tenemos la media, digamos, y el valor que tiene que tener. Y en los chicos es súper importante, a veces si te pasas de 1 o 2 milímetros, eso ya puede ser algo bastante característico, no así en el paciente adulto que a lo mejor 1 o 2 milímetros no son nada, bueno, en el paciente pediátrico sí es importante. En el caso, puse simplemente algunas, vamos a ir viendo órgano por órgano, pero la idea de esto es pasar rápido porque muchas cosas son iguales a lo del paciente adulto. En este caso, la ecografía renal, vemos que a diferencia del paciente adulto, el parénquima renal por lo general aparece más hiperecogénico que en este caso el parénquima hepático. En el adulto, nosotros ya diríamos que esto es un signo de esteatosis, pero en el paciente pediátrico hasta cierta edad esto es normal. Otra cosa que nosotros podemos medir en la ecografía renal es el engrosamiento de la pared del sistema colector, como muestra esta imagen. Generalmente, si ya es mayor o igual a 1 milímetro, ya se considera engrosado y hay que buscar, hay que correlacionar con la clínica. A lo mejor el paciente tiene una infección urinaria o está con algún reflujo. Y bueno, a nivel pélvico, entonces evaluamos la vejiga, ¿no? Sacando el volumen y sacando, si lo tuviese, ¿no? El engrosamiento de la pared vesical, que hay que tomar 3 medidas, una anterior, una lateral y otra posterior, y en base a eso se saca una media, que bueno, después te trasladas a las tablas y bueno, ves si se encuentra dentro de los valores normales o no. Bueno, siguiendo con otros órganos, pasando un poco más rápido, el páncreas, ¿no? Siempre hay que sacar 3 medidas de la cabeza, el cuerpo y la cola. Lo mismo, después nos vamos a las tablas, a ver si está dentro de los valores normales. Y a nivel del hilio hepático buscamos la vena porta, que en un corte longitudinal tenemos que hacer la medición y bueno, después nos vamos a la tabla y vemos si se encuentra dentro de los valores normales. No olvidarnos de evaluar los conductos biliares, en este caso la típica imagen de Mickey Mouse. Ya había hablado en una clase previa, pero bueno, volvemos a repasar. La cara vendría a ser la vena porta, la oreja izquierda la arteria hepática y la oreja derecha el conducto biliar común. Por debajo, para ubicarnos, la vena cava inferior. Lo mismo se puede llegar a medir, pero en general que sea igual o menor a 3,3 milímetros, perdón, está dentro del rango. Y lo mismo la vesícula biliar. A veces en los neonatos es bastante difícil encontrar la vesícula biliar. Pueden ser por dos razones, o porque no controlamos, no se puede controlar bien el ayuno de los neonatos y la vesícula se encuentra muy contraída a esta razón, o se le ve súper súper chiquitita, o todo lo contrario, hay mucho ayuno, un ayuno muy prolongado que suele pasar en algunos pacientes, que también nos dificulta encontrar la vesícula en estos casos. Pero bueno, si la encontramos, lo ideal sería hacer la medida para sacar el volumen. El hígado, bueno, el hígado generalmente hay que hacer una medida, nos vamos a ubicar en un plano a nivel de la línea media, la línea media clavicular, y tenemos que trazar una línea imaginaria y tenemos que medir. Hay dos formas de medir el hígado. Una es usando esta línea como referencia y marcando desde lo que vendría a ser el diafragma hasta el borde inferior del lóbulo derecho hepático. Y después tenemos otra medida que la podemos realizar de forma oblicua. Ambas están aceptadas. En el caso de estas tablas, son de estas medidas realizadas de esta forma. No sé si cambiará la medida con la otra forma oblicua, sinceramente. El vaso sí lo hacemos en este corte, sí, a lo largo, de un trazo oblicuo. Y bueno, después nos vamos a las tablas. Y bueno, simplemente para mencionar, como dije, la idea de esta clase no es hablar de patología, sino de cómo es la técnica ecográfica.
Pero en el contexto de un paciente con abdomen agudo, siempre se buscan, estas son como las principales patologías, ¿no? La enterocolitis necrotizante, la estenosis hipertrófica del píloro, la intosuspección intestinal, la tiflitis, duplicación digestiva, divertículo de Meckel, apendicitis y todas aquellas enfermedades quísticas que puedan afectar el hígado, los riñones, el vaso o el páncreas. Y por último, pasando a la ecografía de las caderas, eh, como dijimos al principio, permite ayuda a la detección de la displasia del desarrollo de las caderas y permite la identificación de las estructuras cartilaginosas antes de que éstas se osifiquen, permitiendo entonces a su vez medir bien la cobertura de la cabeza femoral. Es una ecografía que se tiene que realizar desde los 45 días hasta los 6 meses, porque después de esta etapa ya se osifican y no podemos medir, evaluar bien estas estructuras cartilaginosas. Y utilizamos dos métodos, que es la clasificación por ángulo, que es el método de Graf, y la evaluación dinámica, que son los métodos de Harke. Y hay otros métodos para evaluar, pero bueno, el método de Graph es como el más aceptado, pero a su vez el más engorroso porque hay que tener un montón de cosas en cuenta que lo vamos a nombrar ahora por más adelante. En cuanto a la técnica ecográfica, bueno, lo que pude ver y en lo que leí en las bibliografías, siempre es de acuerdo al paciente, ¿no? Pero por lo general se usa el microconvex, pero se podría hacer tranquilamente con el ecógrafo lineal. Se hacen cortes longitudinales, coronales al cuerpo, ahora lo vamos a ver. Se hace un corte en aducción forzada y otra en posición neutra, es decir, con la pierna estirada del paciente. Y eventualmente podemos realizar un corte adicional que es el axial, pero ese no es opcional simplemente. Y siempre en la pantalla tenemos que indicar cuál es la cadera que estamos estudiando, si nos encontramos en aducción o en posición neutra y la edad del paciente. Y ahora vamos a ver cuáles son aquellas estructuras que siempre tenemos que ver que nos hablan de una buena calidad de estudio, que es el hueso ilíaco, el acetábulo, la cabeza femoral, toda la parte muscular y de tejidos blandos, el pubis, y en la posición neutra se va a sumar el trocánter mayor. Ahora vamos a esto simplemente porque me olvidé de poner una imagen de cómo se pone el transductor. Para que ustedes se hagan una idea, se pone el transductor entonces en un corte sagital con el notch, digamos, hacia caudal. Y este debería ser la primera imagen si nos encontramos en aducción que vamos a ver. Este es el esquema representativo que lo vamos a ir comparando. Vemos entonces, la primera estructura hiperecogénica que aparece es el hueso ilíaco, ¿sí? Bueno, representada como no está osificada, vemos esta estructura más hipoecogénica que más adelante se osifica, que es la cabeza femoral. Vemos el acetábulo. Por debajo, y esto es algo muy importante que me comentaban las médicas del servicio de pediatría, que siempre se tiene que ver el pubis. Esto te habla de una buena calidad de imagen. Y después vemos las estructuras musculares de partes blandas. La más profunda tenemos el glúteo menor, glúteo medio, tensor de la fascia lata y ya por encima el tejido celular subcutáneo. Entonces, pasando ya a la ecografía como tal, bueno, se realizan cortes sagitales, primero en abducción forzada. Siempre le pedimos a la mamá que nos ayude un poco porque, bueno, los pacientes pediátricos obviamente no tienen control de sus movimientos, tampoco le puedes pedir que se queden quietos. Entonces, bueno, le pedís ayuda al familiar mientras vos haces la ecografía. Y bueno, lo que vemos en aducción básicamente es la misma imagen que veíamos acá, el hueso ilíaco, el acetábulo, la cabeza femoral y el pubis. Vemos cómo en una posición neutra, vemos que ahora la piernita del recién nacido está estirada, aparece esta estructura también hiperecogénica que corresponde al trocánter mayor. Si nosotros vemos en posición neutra el trocánter mayor y el resto de las estructuras, nos está hablando de una buena técnica ecográfica. Y este es un corte que es complementario, es opcional, pero no es vital para el estudio, que vendría a ser un corte transversal, una vista axial, digamos, de lo que vendría a ser la cabeza femoral, el acetábulo, el pubis y por encima las estructuras musculares. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a valorar con la ecografía de cadera? Bueno, vamos a valorar el recubrimiento acetabular que lo vamos a representar para explicar mejor con esta imagen. Nosotros tenemos esta línea imaginaria. Hasta acá va, digamos, el hueso ilíaco que va hasta acá,
Pero si nosotros seguimos el trazo de forma imaginaria del hueso ilíaco, ya vamos a trazar una imagen que divide a la cabeza femoral en una parte superior representada por la línea blanca y una parte inferior representada por la línea negra. Bueno, acá tenemos el acetábulo y el pubis. ¿Qué nosotros buscamos o qué vendría a ser lo normal? Que, digamos, la parte profunda o la parte inferior siempre debe ser mayor o igual al 60%, como en la imagen que estamos viendo acá. Inclusive si nosotros vamos en la imagen de acá abajo, a ver si pongo el puntero, si nosotros acá, ahí no se me está dibujando. Bueno, no importa. Si nosotros acá seguimos esta línea imaginaria, acá sin medir bien a ojo, podemos decir que cubre más del 60% de la cabeza femoral, por lo tanto es normal. Después más adelante vamos a ver ejemplos. Si esta línea a lo mejor se ubica acá abajo, es decir, recubriendo menos del 50% de la cabeza femoral, estamos hablando que no hay un suficiente recubrimiento acetabular. Otra cosa que vamos a evaluar es el grado de madurez, que el grado de madurez está dado por el ángulo alfa. El ángulo alfa es un ángulo que está formado entre una línea que se traza, lo mismo, siguiendo el hueso ilíaco, una línea imaginaria, y otra línea que se traza siguiendo el acetábulo óseo, que esto se puede continuar hasta acá arriba, y el ángulo que se forma es este, ¿sí? Si seguimos la línea hacia acá arriba, también lo podemos medir acá. Lo nombro porque en algunas bibliografías aparecen que se mide acá el ángulo, pero bueno, en esta muestra acá abajo la imagencita. Y bueno, esto es simplemente un corte representativo, cabeza femoral, pubis, hueso ilíaco, y bueno, esta es la línea imaginaria que nosotros vemos acá, y esta es la línea que recorre, digamos, el acetábulo. Y acá entonces se está marcando el ángulo que lo podríamos medir acá arriba también. Y estas son las estructuras musculares que hoy estábamos nombrando. En fin, ¿qué nos indica el ángulo alfa? Si el ángulo alfa es mayor a 60 grados, siempre es normal. Si se encuentra entre 50 y 60 grados y el bebé es menor de 2 meses, es normal. Ahora, si se encuentra entre 50 y 60 y el bebé es mayor de 2 meses, es patológico. Y después el ángulo alfa siempre será patológico independientemente de la edad del paciente, siempre que sea menor a 50 grados. Después hay un montón de cosas que se evalúan, como vemos acá, esta es la clasificación de Graf, que, bueno, evalúa el techo óseo, bueno, el propio ángulo alfa, el reborde óseo, el techo cartilaginoso. Por eso al principio decíamos que era un poco engorroso, porque el ángulo alfa simplemente es una de las cosas que se evalúa, pero en realidad se evalúan un montón de cosas. Pero estos serían como las dos principales, ¿no? El recubrimiento acetabular y el grado de madurez. Un ejemplo, entonces, de el recubrimiento acetabular normal y patológico, como si trazamos acá una línea, vemos que lo que queda acá arriba es menor de lo que queda acá abajo. Así a ojo podemos decir que es de 60% o más y es normal. En cambio, si trazamos acá una línea, vemos que con suerte llega a cubrir un 20-30% y bueno, ya es totalmente anormal. Ambas en una aducción y posición neutra. Y por último, lo que quería nombrar es la importancia de ver bien las estructuras. Porque una cadera que es patológica, no importa qué tan buen ecógrafo, qué tan buen radiólogo seas, nunca la vas a poder ver normal. Pero una cadera que es normal, por una mala técnica ecográfica, sí podemos hacer que aparezca patológica. Este es el mismo paciente. Vemos que esto es una buena técnica ecográfica. Estamos viendo bien el isquion, bien el acetábulo, bien la cabeza femoral y estamos viendo bien lo que vendría a ser el pubis y las estructuras musculares. Y en este otro mismo paciente, con una mala técnica ecográfica hecha a propósito, si ven, podemos llegar a ver bien el ilion y el acetábulo. Ya el pubis no se ve de forma correcta o se ve todo difuso, difuminado. Ya las estructuras musculares ya tampoco aparecen bien definidas. Y si nosotros hacemos en este mismo paciente que primero nos salió bien, hacemos acá el recubrimiento acetabular, nos da menos del 60% y por lo tanto podemos diagnosticar de forma errónea que que es patológico. Y bueno, eso sería todo.